Hola, bienvenidos a un video más de Club Kids Aventuras con Jesús. ¿Quieres ir a un viaje conmigo? Ve por tu mochila y vamos a empacar. ¿Qué necesitamos para este viaje? Al lugar donde vamos hace calor. Necesitamos un sombrero para protegernos del sol. También necesitamos agua, porque allí hace mucha calor, no nos puede faltar. También, aunque haga calor, no podemos llevar sandalias, tenemos que llevar unas botas. Estas botas nos protegerán nuestros pies de picaduras. Pero también llevaremos para la noche algo que nos abrigue, porque hace frío por las noches. También vamos a llevar un turbante para protegernos. Como en el día hace mucho calor y en la noche mucho frío, también hace mucho viento. Ya estamos listos. ¿Quieres saber a dónde vamos? No te pierdas la siguiente historia y ahí descubrirás el lugar a donde vamos y necesitamos todas estas cosas. No te muevas y pon mucha atención. Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda clase. Bienvenidos a Kids Aventuras con Jesús. Nuestra clase de hoy se va a llamar Mi casa es el desierto. Pero antes de saber de qué se trata esta bonita clase, primero vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración a Dios. Señor Jesús, en este día te damos gracias por permitirnos vivir. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y abras nuestra mente y nuestro entendimiento para poder aprender sobre esta clase. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Te imaginas vivir en un lugar con mucho calor y arena, pero que no es la playa? ¿A quién de ustedes le gusta la playa? A mí me encanta la playa y me encanta el calor. El frío no me gusta para nada. Pero imagínense, hay muchos lugares donde hace mucho calor, pero pues tampoco no tenemos nada con que refrescarnos. Entonces, pues imagínense vivir en un lugar donde solo haga mucha calor, pues yo creo que no estaría muy padre, ¿verdad? Bueno, pues el pueblo de Israel se fue a vivir a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí había comida y en otros lugares donde ellos vivían pues no había comida. Entonces ellos tuvieron que irse de sus lugares de origen para llegar hacia Israel, hasta Egipto. ¿Por qué? Porque en otros lugares pues no había comida. Un día el rey de Egipto, que era el faraón, se dio cuenta de que el pueblo de Israel era muy numeroso y ya eran muchos los que estaban en Egipto y tuvo miedo de que se hicieran más que ellos. Entonces los hizo esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el pueblo de Israel hacía muchísimas tareas muy pesadas, como vemos en la imagen. Pues ellos cargaban ladrillos, limpiaban, hacían muchas cosas para los egipcios. Y ellos, ¿qué hacían? Bueno, pues ellos los maltrataban, no les pagaban. Y además el faraón decidía dónde iban a vivir, cómo iban a vivir, qué iban a comer. En pocas palabras, el pueblo de Israel no tenía libertad. Nosotros aquí, en este país, en México, donde vivimos, pues podemos decir, voy a la tienda y compro unas papitas porque tengo ganas de unas papitas. Bueno, pues el pueblo de Israel no podía hacer eso. El pueblo de Israel
tenía que esperar a que Faraón, el rey de Egipto, dijera qué podían comer y qué no podían comer. Entonces, imagínense, ¿a quién de ustedes les gustaría vivir así? Yo creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad? A nosotros nos gusta decidir qué queremos comer, dónde queremos vivir y qué es lo que queremos hacer, pero el pueblo de Israel no podía hacerlo. El pueblo de Israel estaba sufriendo mucho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue orar a Dios para que Dios los pudiera escuchar. Clamaron a Dios y entonces, ¿qué creen? Pues Dios los escuchó. Entonces, Él les envió a un hombre llamado Moisés. Moisés iba a ser su libertador. Moisés, era quien iba a sacar al pueblo de esa esclavitud en la que vivían y los iba a llevar a una nueva casa. Dios quería que todos vivieran contentos con Él. Él no quería que fueran esclavos ni que sufrieran. Acuérdense que en el video pasado vimos una lección de nuestra primera casa. ¿Cuál era esa primera casa? Bueno, pues la creación. Dios nos creó a todos y todos debíamos de ser felices y de tener todo a nuestro alcance porque así lo tenía planeado Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues el pecado vino a echar todo para abajo. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues el pecado son todas las cosas que hacemos, pensamos o decimos que a Dios no le gustan. Entonces, ese pecado nos separa de Dios. Entonces, bueno, el pecado es el que nos separa de Dios, pero Dios es tan bueno, muy, muy bueno con nosotros, así como con el pueblo de Israel, que siempre está listo para recibirnos. Entonces, Moisés fue ante el faraón como Dios le había dicho, porque Dios le dijo que fuera ante Faraón y le pidiera que liberara a su pueblo, que los dejara ir. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no querían vivir más en esclavitud, ellos querían ser libres y Dios quería que su pueblo fuera libre. Pero ¿qué creen? Pues el faraón no quiso. Y como no quiso, pues entonces Dios le dijo, bueno, pues te voy a mandar muchas plagas. Le mandó moscas, el agua se convirtió en sangre, le mandó langostas, le mandó ranas, enfermedades y muchas otras cosas para que el corazón del faraón pudiera ablandarse y dejara ir al pueblo de Israel. ¿Pero qué creen? El faraón no quería y su corazón era muy, muy duro hasta que Dios mandó algo muy, muy feo que hizo sufrir mucho al pueblo de Egipto. Y bueno, con ese castigo que Dios mandó, pues entonces el faraón por fin dejó ir al pueblo de Israel para que fueran a su nueva casa. ¿Dónde iba a ser esta nueva casa? Pues bueno, el pueblo de Israel, después de que Faraón permitió que se fueran, estaban muy contentos porque ya no serían esclavos de los egipcios, pero rápido hicieron sus maletas para emprender el viaje a su nueva casa. Pero después de un tiempo, el viaje por todo el desierto, se dieron cuenta de que los soldados egipcios venían detrás de ellos, o sea, no estaban solos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues llegó un punto en el que el mar estaba delante de ellos. Ya no tenían para dónde irse y los egipcios venían detrás de ellos. Imagínense qué desesperación podía sentir el pueblo de Israel al saber que los egipcios ya estaban aquí prácticamente atrás de ellos y que los podían regresar a Egipto para volver a ser esclavos porque ya no tenían por dónde irse. Pero Dios siempre cumple sus promesas, recuérdenlo muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues aunque estaba el mar enfrente de ellos, Dios hizo algo maravilloso. Algo que jamás, nunca se ha vuelto a ver en este mundo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios abrió el mar. Lo separó hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo y dejó un solo camino seco completamente para que el pueblo pudiera pasar a través de él.
Entonces, el pueblo pasó y ni siquiera se mojaron ni un cabellito. Imagínense qué maravilloso y qué milagro tan bonito hizo Dios para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran ser completamente libres, porque los soldados de Egipto pues ya estaban ahí prácticamente por ellos. Entonces todos estaban felices porque Dios los libró. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues cuando pasó el pueblo, Dios volvió a cerrar el mar y entonces todos los soldados que venían atrás de ellos pues ya no pudieron pasar. ¿Por qué? Pues porque el mar pues ya se había vuelto a cerrar otra vez. Entonces ese milagro únicamente Dios lo hizo para el pueblo de Israel. Y el pueblo pues estaba muy feliz porque Dios los libró, porque ya no eran esclavos, ya eran libres. Y lo alabaron, cantaron, oraron y agradecieron grandemente a Dios por todo lo que Él había hecho para ellos. Pero bueno, después de eso, ¿qué seguía? ¿Qué camino debía de tomar el pueblo de Israel? El desierto era muy grande. ¿A dónde tenían que ir? Bueno, pues aunque el desierto era muy grande, el desierto fue la casa del pueblo de Israel por 40 años. Sí, 40 años. Ellos vivieron en el desierto. Y podemos pensar que pues puede ser muy difícil porque pues hace mucho calor en las mañanas y hace mucho frío por las noches. Pero, ¿saben una cosa? Hasta en eso Dios tenía protección con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él les había prometido libertad. Entonces, ¿qué era lo que Dios hacía? Bueno, pues en la mañana que hacía mucho calor, Dios los tapaba con una nube y ellos podían caminar perfectamente y sin sudar y sintiéndose fresquecitos porque estaba una nube cubriéndolos. Y en la noche había una columna de fuego que les daba calorcito porque hacía mucho frío. Entonces, imagínense qué maravillas hizo Dios con el pueblo de Israel durante esos 40 años que ellos estuvieron en su casa, el desierto. Entonces, pues bueno, no nada más eso, todavía Dios les dio reglas al pueblo de Israel para que pudieran vivir y agradar a Dios al mismo tiempo. Esas reglas se llaman los 10 mandamientos. Y bueno, esos 10 mandamientos no solo le servían al pueblo de Israel, actualmente también a nosotros nos pueden servir. ¿Por qué? Porque puede ser muy difícil vivir en este tiempo. Y aunque nosotros no vivimos en el desierto, estas reglas también nos ayudan a nosotros a vivir y a obedecer a Dios. Entonces, bueno, ¿quién no quiere que Dios sea feliz y esté contento con nosotros? Todos queremos agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos nosotros seguir esos 10 mandamientos, esas reglas que Dios puso para el pueblo de Israel, pero que también pueden servir para nosotros en estos tiempos para agradar a Dios en todo y para obedecer. Entonces, pues bueno, Dios dejó todo esto, hizo todas estas cosas para que el pueblo de Israel pudiera ser libre. Ahora, en estos tiempos, también tú y yo podemos ser libres. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Quieres saber qué camino debes tomar? Bueno, pues en Juan 14:12, Dios nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Entonces, bueno, nuestra casa o la casa del pueblo de Israel, esta segunda casa fue el desierto. Ese desierto nosotros podemos verlo también en nuestros tiempos, en nuestra forma de vivir, y también podemos ver milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué camino debemos tomar? Bueno, pues los invito a ver nuestras siguientes clases para que podamos descubrir hacia dónde podemos ir, qué casa es la que nosotros debemos de ver y con cuál nos identificamos. Entonces, esta fue la clase del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración
para que Dios nos ayude a comprender y nos ayude a seguir esas reglas que Él nos dejó para poder obedecerle y para poder vivir agradándole siempre a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a obedecer, a seguir estas reglas. Y por favor, Señor, también te pido que nos ayudes, nos protejas, así como protegiste al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Mi nombre es Jimena y mi nombre es Jessica y hoy vamos a hacer una manualidad que representa la arena del desierto. Y vamos a necesitar una cuchara, sal, tijeras, pegatinas, un recipiente, gises de colores y un frasco. Esto puede ser de vidrio o de plástico. Puede ser también pequeño o grande, dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad que vayas a utilizar de sal. Ahora, lo primero que vamos a hacer, vamos a echar un poco de sal en el recipiente y vamos a tomar un gis. Y con supervisión de un adulto hay que rascar el gis con las tijeras. Así. Y ya cuando tengamos el gis rallado, vamos a revolver. Aquí podemos ver cómo la sal va cambiando de color, que va a representar la arena del desierto. Y nosotros le vamos a poner más gis porque todavía no se pinta totalmente. Y así revolvemos hasta llegar al color que nosotros queramos. Ya que tenemos el color deseado de nuestra sal, vamos a añadirla en el recipiente. Vamos a aplicar el mismo procedimiento con los demás colores. Yo ya tengo los colores listos, entonces solo los voy a ir añadiendo al recipiente. Y vamos a dar pequeños golpes contra la mesa para que así se pueda emparejar bien. Y ya que lo tenemos listo, lo puedes pegar una pegatina. Pero antes de la pegatina recuerda ponerle la tapa, para que así no se tire la sal. Y ahora sí podemos poner nuestra pegatina. Y listo, así es como queda nuestra manualidad. ¿Ves cómo están los colores bien alineados? Se ve muy padre, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado esta bonita manualidad Que representa la arena del desierto. Esperamos verlos muy pronto. Adiós. Muy bien, pues me dio mucho gusto haberlos visto el día de hoy a través de este video. Espero que les haya gustado la clase y los esperamos en nuestro siguiente video en Kids Aventuras con Jesús.